Into the beat, I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Hablando Derecho aquí a través de Radio Mix Valle. Estamos muy contentos, como siempre, de estar con ustedes porque traemos un programa de interés. La verdad es que este programa lo hemos realizado con la finalidad de mantenernos realmente acorde a las necesidades, ¿verdad, licenciado? Claro. de nuestra comunidad y realmente de la sociedad en su conjunto, porque pues es realmente algo que se va viendo día con día, desgraciadamente con más frecuencia, como no quisiéramos hacerlo. El tema del día de hoy, amigos, se llama fraude y desgraciadamente pues esto va avanzando conforme a la tecnología, el uso de los medios, van siempre apareciendo nuevas formas de que haya aprovechamiento de las víctimas. Como siempre, estoy muy bien acompañada por el licenciado Jorge Rosales. ¿Qué tal, licenciada? Muy bien, muchas gracias, un gusto de volver a transmitir en este espacio. ¿Qué te parece nuestro programa del día de hoy? Muy interesante, fíjate que bien lo mencionas, es un delito que desgraciadamente ha incrementado por el uso de las tecnologías. Exacto. Pero vamos a ver más adelante que es un delito que desgraciadamente, aparte de que se ha vuelto bien común, es muy común en nuestra sociedad y que es de los delitos que menos se denuncian. Más adelante, mediante ejemplos, vamos a ir abordando por qué es tan común este delito. Así es, licenciado, y es que se necesitan varios elementos para poder encuadrar, tipificar legalmente este delito. A mí me da mucho gusto que nos acompañes, como siempre, licenciado, porque tú eres un experto en la materia penal y este elemento, este tipo de delito, pues ahora sí que es penal y es de tus especialidades, ¿verdad? Sí, me gustaría comenzar dando más o menos un contexto general de qué es el fraude. Recordemos que hay diferentes tipos de delitos. Para nuestros amigos estudiantes, el público que nos hace el favor de sintonizarnos, un delito siempre es una conducta que hace un ser humano, un grupo de seres humanos, a grandes rasgos, que está encuadrada, ese actuar está encuadrado en una descripción que en algún momento hizo el legislador sobre la conducta, se le llama conducta típica. Esa descripción está encuadrada en tu comportamiento y está establecido en un código penal, ya sea de una entidad federativa o del Código Penal Federal. Si tu conducta se encuadra en lo que describe el legislador, entonces probablemente estás cometiendo algún delito, a grandes rasgos. Recordemos que los delitos protegen muchas cosas. En derecho le llamamos bienes jurídicos tutelados. La autoridad tutela a través de las normas penales la protección de estos bienes jurídicos, la vida, el patrimonio, la libertad, etcétera. Hay delitos que tutelan el patrimonio, es decir, que protegen el patrimonio de las personas. ¿Cómo es en este caso el fraude, el delito de patrimonio? Es correcto. Hay varias formas en las que tipifica y tutela el patrimonio. El robo, el fraude, el abuso de confianza son los delitos más comunes que tutelan el patrimonio de las personas. Así es, licenciado, y esto que mencionas a través de la conducta, ¿verdad? Que los legisladores encuadran o mencionan, para ser más específicos de la conducta, que debe ser antijurídica y punible, ¿verdad? ¿Qué quiere decir antijurídica? Pues obviamente que es un actuar que está en contra de la ley, de lo que está especificado dentro de la ley, ¿verdad? Antijurídica. Y punible obviamente se refiere a que el actuar de esa manera va a causar una consecuencia que es la punibilidad, un castigo, ¿verdad? Si se elabora esa actividad. Y bueno, pues el Código Federal nos menciona este delito de tipo patrimonial, como bien lo mencionas, en el Código Federal, en los artículos del 386 al 399. Y bueno, a grandes rasgos, sin describir así específicamente, dice el que por medio del engaño o aprovechamiento goce del error
en que éste se encuentra para hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido. Es correcto. Obviamente, como hemos platicado en otras ocasiones, los códigos penales en nuestro país son diferentes para cada entidad federativa, pero palabras más, palabras menos, en todos los códigos, este es el punto central de este delito, ¿no? El que por medio del engaño o temor puede ser también, o haya un aprovechamiento de ese engaño para poder lograr un lucro. Incluso hay algunos códigos, licenciado, que especifican no nada más para sí, sino para una persona cercana, porque hemos visto en diferentes ocasiones este tipo de delito, que es el fraude. Hay personas que, obviamente sabiendo el tipo penal como lo especifica, no depositan a lo mejor el enriquecimiento, el aprovechamiento del patrimonio en sus cuentas, por ejemplo, o no es para su persona, sino que tienen como personas alrededor que los ocupan como prestanombres, ¿no? Y les hacen depósitos a esas personas, pues realmente pues el lucro es para ellos, ¿no? Entonces, pensando en esta situación, el legislador también en algunos códigos sí especifica que sea una persona que haga este tipo de actividad de aprovecharse mediante el engaño o la intimidación o el aprovechamiento de la ignorancia, ¿verdad?, de las personas para obtener un beneficio. Incluso hay algunos códigos que van más allá del lucro económico, porque muchas veces el beneficio es a lo mejor algún servicio profesional, puede ser, ¿no? Algún puesto, alguna oportunidad, el cambio, el intercambio de una cosa por otra. Entonces son varios elementos que vamos a estar viendo aquí alrededor de este programa al desarrollarlo, y sí es importante que nuestros amigos estén bien en la sintonía de que este tipo de delito es de orden patrimonial. Realmente lo que se afecta en esta actividad ilícita es el patrimonio. ¿Cuál es el modus operandi? Tú sabes, licenciado, que esta especialidad de materia penal se desglosa los elementos del delito, sí, ¿verdad? Le llaman. Entonces el modus operandi se refiere al modo de actuar, cuál fue la acción que se realizó, ¿no?, para poder lograr este delito. Y aquí es la falta de honradez, realmente, el aprovecharse de un conocimiento, de la labia, de a lo mejor un tipo de como de ignorancia o del error. Sí, sí, del error, incluso a lo mejor hasta haciendo alarde de algunas actividades, pues de facilidad de palabra, para engañar, envolver a la víctima, ¿no?, para que caigan en el error o en el engaño. Y mucha gente, pues de esto hace su modo de vida prácticamente. Claro. Entonces, aprovechándose de esa ignorancia y obviamente haciendo lujo de alarde de falta de honradez, que es el modus operandi, realmente se puede llegar a concretar este tipo de delitos. Sí, es correcto. Hay mucha confusión. Eso principalmente va dirigido a nuestros amigos estudiantes de Derecho. Hay mucha confusión con un delito que se llama abuso de confianza. El abuso de confianza también es un delito que trata de tutelar el patrimonio, trata de proteger el patrimonio de las personas. También está el robo, ¿no? El robo es otra cosa, y creo que la gran mayoría de la población nos hace, no nos queda claro qué es el robo. El robo es el apoderarte de un objeto que no es tuyo, ya sea a la buena o a la mala, ¿no? A la buena, en realidad, entre comillas, hay robo sin violencia y robo con violencia. A gran parte de la población nos queda claro más o menos a grandes rasgos que es el delito de robo, pero el abuso de confianza y el fraude sí se confunden mucho. El abuso de confianza a grandes rasgos sí. es yo te entrego un objeto para que dispongas de él, ya sea por un encargo, te lo estoy prestando, te lo estoy para ciertas cosas te estoy dando un objeto o una cantidad económica, pero tú agarras esa cantidad económica
y disfrutas de ella, la explotas, haces mal uso de ese patrimonio que te estoy transmitiendo voluntariamente. Tú estás obteniendo un lucro y en realidad no lo estás utilizando para lo que se te encomendó. Un ejemplo sería en un cajero, ¿no? Un cajero que recibe ciertos recursos de cierta tienda, llega a la hora de corte, tiene cierto dinero en su caja, pero no le van a recoger el dinero sino hasta el día siguiente. Entonces esta persona agarra ese dinero, se va de fiesta con ese dinero, está abusando de la confianza que le otorgó el dueño de ese dinero, y está cometiendo en realidad el delito de abuso de confianza, está abusando de la confianza sobre el patrimonio que le transmitieron. Qué bueno que haces esa aclaración, licenciado, porque es muy diferente este tipo de delitos de abuso de confianza al de fraude. Y yo creo que la clave para poder distinguir estos dos tipos de conductas es realmente que el fraude tiene que encajar bien en el tipo penal siempre y cuando exista un contrato, un convenio, un acuerdo de voluntades, que no se haya cumplido al 100%, obviamente, como lo acabamos de mencionar, haciendo alarde del abuso, ¿no?, de la ignorancia de la gente. Entonces, realmente en un contrato sabemos que en las declaraciones, en las cláusulas, pues viene realmente toda a qué te obligas, a qué te comprometes y qué vas a recibir. Obviamente en los contratos se especifica, yo te doy esto, tú me das esto. Entonces, una vez no cumpliendo este acuerdo de voluntades, no habiendo tenido de hecho nunca la intención de cumplir con lo que se prometió realmente dentro de este contrato, ese es un requisito, se le llama ineludible dentro de materia penal, un requisito ineludible para poder encuadrar este tipo de delito, que primeramente que haya existido un contrato o convenio, ¿verdad? Porque ahí se plasma realmente el acuerdo de voluntades en el que pues alguien se comprometía a cumplir con cierto bien o servicio a cambio de una retribución económica. Entonces, cuando no se recibe ese bien y servicio en las condiciones en las que se estipuló dentro de ese contrato convenio, en donde pues se hace uso de la buena fe, ¿verdad? Que realmente es una manifestación de buena voluntad, se supone, de ambas partes. Y se comprueba que no hubo de verdad nunca la intención de cumplir con ese acuerdo de voluntades, o que se estaban aprovechando de la ignorancia o del error de la víctima, que en este caso es quien transfiere el patrimonio, pues ahí se encuadra el delito. Como tú bien lo refieres, muy distinto al de abuso de confianza, porque aquí sí hay un contrato. En el abuso de confianza, pues no es necesario, ¿verdad? Es correcto. Vemos, aquí es importante entender esto. El delito de fraude siempre está en la gente entendido como aquella persona que está ejecutando el delito. La gente lo que va a hacer es tratar de inducirte al error. O también existe la variante de que no te indució al error, pero tú caíste en el error y él, al darse cuenta, no te sacó del error. Se aprovechó. Mediante ese error obtuvo una cosa, o parte de tu patrimonio, o tuvo ganancias ilícitas por parte de eso. Un ejemplo clásico que nos dan en la Facultad de Derecho, ¿no? Tú vas a vender un coche, un modelo anterior a hace 10 años, por ejemplo, y manifiestas que tiene cierto kilometraje, pero en realidad el kilometraje del coche pues está es superior, ¿no?, al que tú estás manifestando. Dolosamente le bajas el kilometraje y se lo vendes a cierta persona manifestándole que tiene cierto kilometraje, cuando tú ya le bajaste ese kilometraje, ¿no? Tú ahí estás induciendo al error a la persona, porque en realidad la persona ahí en ese momento no tendría por qué cómo saber que está confiando en tu buena voluntad, pero te está induciendo al error a comprar algo
que en realidad no son las especificaciones que él te está manifestando. Ese es el ejemplo clásico que siempre nos dan en la Facultad de Derecho. Claro, y le llaman un delito también de error oculto, porque realmente puede ser un delito en donde la acción puede ser, la conducta puede ser de acción o de omisión, porque como bien lo dices, puede ser por medio del engaño, llevar a la víctima a que entregue su patrimonio, pero también puede ser dejar simplemente que la víctima crea, dé por hecho que se le va a cumplir con ciertos requisitos y dejarlo en el error. O sea, ahí sería una actitud, una actividad, una conducta de omisión. O sea, no aclararle a la víctima qué es lo que se está realmente intercambiando dentro de ese acuerdo de voluntades que es el contrato, ¿verdad? Entonces puede ser una conducta de acción o de omisión. También fíjate que algo muy curioso dentro de este delito es de los también llamados delito de autolesión. ¿Por qué? Porque realmente es la propia víctima quien entrega por su propia voluntad parte o a veces todo su patrimonio, afectando obviamente sus intereses, ¿verdad? Repetimos, todo esto es bajo el engaño de la persona, ¿no? Y que no la sacan del error en la que está. También es importante saber los requisitos de construcción de este tipo de delito. Primero es el engaño o el aprovechamiento, ¿verdad? De no sacar del error en el que se encuentra la víctima, como tú bien lo dices, a lo mejor un modelo de vehículo, ¿verdad? En el kilometraje. Tenemos un caso muy particular dentro del despacho que se presentó a recientes fechas, en donde por medio del uso de la tecnología, por ejemplo, un cliente nos llega con el problema de haber solicitado un vehículo de estos de los que se rematan por medio de subastas, ¿no? De hecho, del gobierno, ¿no? Y él se comunicaba a números que salían en internet. Entonces en internet pues realmente no toda la información es real. Se comunicaban los números, entraban las grabaciones con los spots del gobierno, con la música del gobierno y todo, y había prácticamente un catálogo de artículos que habían decomisado a la mafia, al narcotráfico. En eso se incluían vehículos, joyas, incluso casas. Sí. Entonces, por lo que se interesaba este señor, que no era ningún jovencito, y lo aclaró, porque pues es una persona de la que se presupone por su edad cierta experiencia, ¿verdad? Que obviamente en el transcurso de su vida había adquirido varios vehículos, pero en este caso pues era tan real todo lo que se armaba por medio de internet para publicitar este tipo de subastas, que nunca le cupo duda de escoger el vehículo, llamar, le daban toda la información de qué modelo, kilometraje, toda la información del vehículo, y pero no le daban una ubicación específica. Este tipo de personas es importante hacer mención y acentuarlo. Hacen de esta actividad su estilo de vida, entonces se preparan prácticamente para poder envolver a las personas, de manera en que pues cuando acuerdas ya realmente te animaste por un producto, y este señor aún y a pesar de su experiencia dio sus números de cuenta, él mismo hizo el depósito de la mayor parte del vehículo, del costo del vehículo, y quedaron de entregárselo en la puerta de la casa. Le pidieron información, obviamente, de dirección, CURP, RFC, señas, santo y seña de cómo llegar a su dirección. Este vehículo se lo iban a entregar en esas condiciones en su casa porque se dio este fraude en época de pandemia. Entonces se escudaban con que no podían trasladarse o recibir gente en el centro donde estaba haciéndose la subasta. El cliente, pues obviamente, la víctima, creyó, ¿no?, en ese tipo de circunstancias, porque la gente que se dedica a esto encuadra las cosas, ¿sabes? Tiene una habilidad para hacer esto, ¿no? Y pues les repito, es
un delito de lesión, de autolesión se le llama, porque la misma víctima es quien entrega el patrimonio, ¿no? De manera voluntaria. Obviamente, pues cuando se dio cuenta de que después del depósito pasaron las horas y pasaron los días y no llegaba nada, se volvió a comunicar a los mismos teléfonos, le contestaron con amenazas, obviamente porque ya tenían su dirección, su nombre, incluso de su familia y todo, y pues con amenazas de muerte, ¿no? Para evitar que hiciera algún tipo de denuncia. Entonces es muy importante, amigos, que tengan en consideración este tipo de actividad, porque se da en muchas situaciones. En este caso sí, pues nos sorprendió, porque es haciendo uso también de la tecnología, y de tecnología con una producción pues ya pues al nivel de lo que se está utilizando, se está manejando en este momento, ¿no? Con imágenes del gobierno, con números telefónicos y claro, obviamente tras de ellos, pues gente muy de sangre fría y muy preparados para envolver a las personas, para poder llegar a lograr sacar sus números, lograr que la misma víctima crea que realmente está adquiriendo un bien. Y pues no es cierto, ¿verdad? Entonces recuerden, para poder encuadrar este tipo de delitos se necesita que exista un contrato. Por eso siempre es también importante que para cualquier adquisición que quieran hacer ustedes, así se hace algún vehículo a lo mejor ya viejito o cualquier cosa, pues de ser posible hacer un contrato, ¿verdad? Escrito, en donde realmente existe el acuerdo de voluntades de qué es lo que tú me estás prometiendo dar y qué es lo que yo me estoy comprometiendo a entregarte, generalmente de manera económica, en contribución a lo que tú me estás ofreciendo. Y bueno, también es importante que sepan que pues este delito se le llama de error oculto, al no sacar a la víctima de su error, ¿verdad? Y mantenerlo en la ignorancia. Es correcto. Por ejemplo, ejemplo clásico en este caso, porque recordemos, el agente induce al error, pero también puede ser omiso y no sacar del error a la persona. Claro. Tú vas al tianguis y ves un celular que está exhibido, le dices, oye, ¿en cuánto vendes este celular? No tan cierta cantidad. ¿Es nuevo? Es nuevo, ¿verdad? Y él te responde, presumiendo que ya sabes que caíste en el error de que piensas que es nuevo. Ah, sí es nuevo, claro que es nuevo. Es que aquí la víctima da por cierto algo que no es. Y cuando tú como agente no lo sacas del error, en realidad estás cometiendo el fraude. A pesar, porque aquí es importante, no necesariamente como el delito requiere de un contrato, el contrato entendido como un acuerdo de voluntades que no necesariamente debe de ser escrito. Cuando tú vas a la tienda, compras cierto refresco, en ese momento estás haciendo un contrato a pesar de que no esté escrito. Claro. Pero bueno, ese es el ejemplo clásico. En nuestro municipio, por ejemplo, están incrementando mucho los casos de este tipo. Van a ciertos locales, o tú vendes tu coche, pones el precio, voy a ver el coche, me interesa las características, llegamos a un acuerdo que sí, estás pidiendo cierta cantidad, ¿sabes qué? Pero no traigo el efectivo, te voy a depositar. Les depositan con un cheque común. Tú ves, incluso en las aplicaciones del banco se ve reflejado el depósito. Pero ese cheque tiene que transcurrir 24 horas para ver si es que tiene fondos, y de ahí ya se te deposita. Se hace la transferencia. Pero mucha gente no sabe de esto, no se cerciora que los fondos ya deben de estar disponibles. Claro. Tú, al ver el depósito, ya entregas voluntariamente el coche, por esto, si me permites hacer una pequeña introducción como recomendación para este tipo de negocios, de traspaso, de pago, siempre es importante pedir un cheque de caja. ¿Por qué? Porque en ese cheque de caja los realmente empleados del banco tienen la obligación de corroborar que efectivamente haya
el suficiente dinero, haya los suficientes fondos en esa cuenta para poder dar el cheque de caja, porque ese sí es cobrable 100%. Sí, ha incrementado mucho este tipo de actividades por parte de estas personas. Nos hemos topado con casos donde voluntariamente entregaron el vehículo, Exacto. les hicieron el depósito, pero a final de cuentas el cheque no tuvo fondos y rebota la transferencia bancaria y pues ya no hay gran cosa que hacer. Así como también algo que me llama mucho la atención es pues sí, gente que al verse en peligro de haber sido defraudados, pues obviamente y muy comprensible, ¿verdad? Su indignación hace querer hacer la denuncia por fraude. Muchos se dan cuenta a tiempo, porque hay algo, ¿no? que no les cuadra o se dan cuenta después de alguien que fue defraudado y evitan el hacer la transferencia. No se encuadra totalmente el delito. Aquí también es importante que sepan que no se puede hacer la denuncia de fraude cuando no hay un perjuicio económico. Se necesitan tener todos los elementos. Es decir, primero haber sido engañados, ¿verdad? Haber sido engañados y haber entregado el bien económico, o sea, realmente haber sido perjudicados en tu patrimonio. Si tú nada más fuiste una persona que posiblemente podía haber sido defraudada, pero no depositaste, no ofreciste el servicio, en fin, realmente no te resultó una afectación en tu patrimonio, pues no se encuadra el delito, ¿verdad? Sí, es tan específico el delito y me llama mucho la atención que comentabas que es un delito autolesivo. Sí. Y esto tiene sus consecuencias, no Claro. nada más es por que se ve bonito, ¿no? La autolesión, no nada más es haciendo doctrina, no, esto tiene una relevancia importante. Por ejemplo, los seguros de los coches Sí. te amparan por siniestros, robos, pérdidas totales por cualquier causa, a excepción del fraude. Si tú eres víctima de fraude con tu coche, lo más probable es que el seguro no responda por ese hecho. Ajá. Es tan Sí. tan específico. A ver, muchos seguros no responden por el delito de fraude que le haya pasado a tu patrimonio en cuanto a un coche, por ejemplo. El delito de fraude, en la mayoría de las legislaciones y del Código Penal Federal viene así: el que se aproveche del error, engaño o lo induzca al error, haciéndose de un bien, sí, o obteniendo una cantidad ilícita por la transmisión del bien, etcétera. Así viene el delito. Pero en la mayoría de los códigos de los estados o del Código Federal vienen aparte unas descripciones específicas de que también se considera fraude. Le llamamos en derecho la equiparación. Comete también se le sanciona como delito de fraude al que tal conducta. sí. Una de las más interesantes y que muchos, me imagino a muchos les va a llamar la atención, es el fraude por insolvencia a acreedores. El ejemplo más común: tú sacas un préstamo a sabiendas que no lo vas a poder pagar o que no tienes la intención de pagarlo. Claro. Ya sea un préstamo a una institución bancaria, a una caja de ahorro o incluso un préstamo personal. Si tú pides ese préstamo a sabiendas que no lo puedes pagar o que no lo quieres pagar, te estás poniendo en un estado de insolvencia voluntario. Esta conducta es equiparable al delito de fraude y sí podrías tener consecuencias jurídicas en cuanto a este delito. Una institución bancaria que hace un préstamo a una persona y se deja de pagar, la acción más drástica que pudiera tener la institución en contra de esta persona que ya no pagó sería una denuncia por fraude, que eso sí ya es una cuestión muy drástica. Y aquí se encuadra plenamente con los requisitos que hemos mencionado, porque todas estas instituciones se afianzan bien con este tipo de contratos, ¿verdad? En donde realmente pues la persona que pide prestado se compromete a pagar en cierta cantidad de tiempo, pero también se encuadra en el momento en el que, como lo dijimos en algún momento, en ningún momento aquí el defraudador tiene la intención o la posibilidad de poder cumplir con lo que se compromete en ese contrato, que en el caso que bien explicas, pues son el pago de las mensualidades, ¿no? De los préstamos.
Si tú voluntariamente dejaste de pagar o que no quisiste pagar o te pones en un estado de insolvencia. Claro. Y esto tiene muchas aristas. Ujú. El más común, por ejemplo, también en los divorcios, ¿no? En los divorcios cuando hay un patrimonio Ajá. y uno de los cónyuges vende o esconde estos bienes, se le conoce como fraude a la sociedad conyugal. Fraude familiar o fraude patrimonial también se le llama. Esto va en perjuicio de lo que es la del sociedad. patrimonio de la sociedad conyugal. Ujú. Bueno, también algo interesante dentro de este delito, que como ya sabemos es la obtención ilícita de una cosa o de un lucro indebido, pues es que la persona que denuncia debe de ser la misma a quien se le causó ese daño patrimonial. ¿Por qué hay que especificar esto? Porque en muchas ocasiones este tipo de delitos se da para personas ya sea físicas o morales. Entonces estamos hablando de que una persona moral pues es una empresa y a veces quien entrega el patrimonio o quien hizo el contrato es la persona física. Y quien hace la denuncia quiere ser la persona física, pero realmente quien recibió la lesión o el daño, pues fue la empresa, ¿no? Porque fueron los fondos de la empresa con los que se pagaron dicho acuerdo en el contrato. Entonces es importante que tengan en consideración esto, que para encuadrar este tipo de delito, la persona afectada, a quien levante la denuncia, debe ser la misma quien se le haya originado este daño patrimonial. Obviamente si se comprueba, se corrobora que es pues, el representante legal o el socio mayoritario, el gerente o una persona que realmente tiene sus intereses económicos dentro de esta empresa, pues obviamente también se puede catalogar como que es parte de la persona moral y se encuadrará dentro de la misma persona. Pero no se puede una persona física hacer la denuncia por el fraude a una persona moral. Es importante que sean la misma persona. En caso de que no sea la misma persona quien hace la denuncia y quien se recibió el fraude patrimonial, la lesión, no podrá encuadrarse este tipo de actividad. Ahora, otra cosa también que toman en cuenta los juzgadores en materia penal es que tiene que haber algo que le llaman el lazo cronológico, que es primero debe haber el engaño, ¿no? El engaño. Después debe de mantenerse a la víctima en el error. No, obviamente no sacarla de ese error en el que la víctima cayó. Y por último debe de haber una transferencia del patrimonio, o sea, del bien, ¿no? De la cosa, o entregar la cosa, hacer una transferencia, pagar en efectivo. Y todo esto debe de ser consecutivo, es a lo que los legisladores le llaman el lazo cronológico dentro de los elementos del delito. Y bueno, pues también hay un nexo causal, que es la ignorancia y cronológicamente pues el engaño en el que cayó la persona hasta el momento de entregar su patrimonio. Sí, es correcto. Hay muchos delitos, muchos supuestos en los que, como mencionábamos, se equiparan al delito de fraude. A mí me gustaría comentar los más comunes. La persona que vende 2 veces una cosa, eso se considera fraude. Claro. Aquel profesionista que obtenga valores, dinero, un beneficio económico, prometiendo hacer cierta actividad. Esto es muy común en abogados, prometiendo una representación legal, llevar el asunto y no lo haga y ya se obtuvo el beneficio. Esto también se equipara al fraude. Uno de los más chistosos que comentábamos al inicio del programa es aquellas personas que hacen promesas. A grandes rasgos es hacer promesas sobre curaciones, todo lo que viene siendo amarres, todo este tipo de cosas, invocando ciertas cosas que en realidad no se ha comprobado su existencia. Llamémosle, por ejemplo, los santeros, ¿no? Hay gente que voluntariamente acude con ellos, pero si eventualmente podrían, las personas que no quedan satisfechos con estos servicios, podrían denunciar el delito de fraude. Hay en la mayoría de las legislaciones
locales, y el Código Penal Federal sí establece específicamente esta conducta como un fraude. Y que es bien penoso, Lick, porque realmente muchas de estas personas se atreven a jugar incluso con la salud de la gente, Sí. porque hay personas que en su desesperación por alguna enfermedad pues se ven pues presionadas, orilladas a lo mejor en su desesperación en conseguir la salud, a hacer uso de estas alternativas, ¿no? Y muchos no son incluso solamente santeros, se venden o dan la imagen como si fueran a veces hasta médicos, Sí. y prometiendo tratamientos que no existen, que te dan un placebo. Entonces realmente se encuadra el delito aquí, se encuadra porque realmente están engañando, están haciendo uso del engaño, o no están sacando del error a la persona, de realmente a lo mejor de la enfermedad que tiene, están manteniendo en el error a la persona. Desgraciadamente muchos de estos casos, lo que les falta para poder encuadrar ese tipo de delito es el contrato, porque muchas de estas personas víctimas de estos defraudadores, pues jamás se les ocurre por un tratamiento de este tipo pues solicitar un contrato, ¿verdad? Entonces realmente ahí es difícil de poder encuadrarlo, a menos de que sea por el lado de tentativa, porque realmente este delito sí abarca o sí acepta este tipo de conducta, de tentativa. Entonces, aunque no haya el contrato, sí se puede encuadrar por el medio de la tentativa, ¿verdad? Sí, de fraude. El delito en realidad, el del que hablamos, por ejemplo, está en el Código Penal Federal en el artículo 387, fracción 15, y dice lo siguiente: al que explote las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia por medio de la supuesta evocación de espíritus, adivinaciones y curaciones, a esa persona se le va a equiparar el delito de fraude. Y es que se da mucho porque la gente está poniendo su confianza, su buena fe en algo que alguien le está vendiendo como algo mágico, ¿no? Pero les repetimos, con toda la certeza y la seguridad de que prácticamente les juran a las personas de que sus tratamientos o sus procedimientos muchas veces son efectivos y los van a sacar de sus molestias, sus enfermedades, sus preocupaciones. Entonces, pues es lamentable, realmente es muy, muy lamentable, porque mucha gente no pierde únicamente su patrimonio, sino muchas veces pierde la salud o hasta la vida. Es ¿verdad? Correcto, cada quien tiene la libertad de creer en lo que quiera, obviamente, pero recordemos, si una persona no queda satisfecha con estos servicios, sí podría eventualmente iniciar una denuncia por fraude. Sí, y a pesar de que sí, no es común el solicitar un contrato cuando se hace uso de un servicio médico, yo creo que sí es recomendable, sobre todo cuando está de por medio tu salud, ¿no? Tu vida a veces. Entonces, cuanti más en cualquier otro tipo de negociación, siempre es recomendable, es conveniente adquirir un contrato. ¿Por qué? Porque dentro de la descripción de este contrato, realmente tanto la parte que vende como el que compra se obliga a entregar cierta cosa, y hay una parte en los contratos que es la descriptiva. Entonces, en esa parte descriptiva pues se hace alarde de detallar, ¿verdad? Detallar realmente qué es lo que se está comprometiendo a entregar y qué es lo que se va a recibir a cambio. Entonces, esto ayuda mucho en el momento de poder entablar una denuncia por este tipo de delito de fraude, porque realmente se tiene que entregar a lo que se comprometió en el contrato. Y cuando se puede comprobar, ¿no? Porque también hay un momento, un periodo probatorio, ¿verdad? Dentro de los juicios en el que este tipo de delitos se debe de comprobar, pues cuando realmente se comprueba que nunca se tuvo ni la voluntad o ni siquiera la posibilidad de poder entregar lo que se estaba comprometiendo, lo que estaba estipulado en dicho contrato. Es correcto. Ya nada más resta añadir que el delito de fraude se sanciona dependiendo, en la mayoría de las legislaciones, no todas son así, pero en la mayoría de las legislaciones se sanciona dependiendo al monto de
de lo defraudado, Ujú. de la cosa del bien jurídico, Del daño patrimonial, del daño patrimonial. causado. Cierta pena, cierta cantidad, aumenta la pena si aumenta la cantidad, y va aumentando todavía la cantidad de pena si aumenta el monto del patrimonio. Y también se confirmará el delito cuando se compruebe que no solamente no se tenía la capacidad, sino que se compruebe también que en ningún momento hubo alguna conducta que indicara que había por lo menos la disposición de cumplir con ese contrato. Porque si hay ocasiones en que realmente a veces los profesionistas, por ejemplo, o quien presta un servicio, tiene la disposición de cumplir, ¿verdad? Y por alguna circunstancia se da que no se puede, por alguna enfermedad o algún accidente, por ejemplo. Entonces puede ser denunciado por fraude. Pero tuviste la intención, a lo mejor hiciste alguna actividad tendiente a cumplir con lo que te comprometías. Pero también otra manera de comprobar y que se encuadre este tipo de delito es cuando se comprueba que en ningún momento no solamente no cumpliste con lo que estaba estipulado en un contrato, sino que no realizaste ninguna conducta tendiente a cumplir, ¿verdad? Porque puede ser que a lo mejor en algún trabajo hayas iniciado y te quedaste a la mitad por X circunstancia, ¿verdad? Que también debe de ser comprobado el por qué no se acabó por concluir con dicho contrato. Pero tuviste al menos la intención de cumplirlo, ¿verdad? Pero se encuadra el fraude cuando se comprueba que en ningún momento cumpliste con la cosa que tenías que entregar, el objeto a entregar, o no realizaste ninguna conducta tendiente a cumplir con el contrato. Sí, recordemos que este delito siempre es ejecutado con un dolo, un aspecto mental en que era tu voluntad engañar o no sacar del engaño a la víctima. Otra cosa curiosa dentro de este delito, diferente a los demás, es que no hay ni atenuantes ni agraviantes. Sí. O se da o no se da. O sea, realmente, como tú bien lo mencionas, la punibilidad, es decir, la sanción o el castigo, se dará en referencia a qué tanto haya sido afectado el patrimonio. Realmente no hay algo que lo pueda agravar, ni algo que lo pueda hacer más ligero, ¿no? Sí, En claro. realidad, se va realmente el juzgador a enfocar realmente a qué tanto fue el daño patrimonial que se realizó para poder determinar en dado caso cuál será la sanción. Es ¿verdad? correcto, es un delito muy particular esto. Así es. Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. La verdad es que este delito es algo muy interesante que hay que poner mucha atención, amigos. Realmente en cualquier lugar puede estar esta oportunidad de ser defraudados. Las recomendaciones como conclusión, pues recuerden siempre mantener algún documento, ¿verdad? Por ahí que te especifique qué vas a recibir a cambio del costo que vas a pagar, ¿no? O del servicio que vayas a dar. Para nosotros ha sido un gusto poder estar nuevamente con ustedes. No se pierdan nuestro próximo programa. Yo soy la licenciada Lisbeth Ortega, servidora. Como siempre, ponemos a sus órdenes nuestros servicios en donde no se hace fraude, porque siempre cumplimos afortunadamente con nuestros asuntos en Nacional Barra de Abogados Lex. Mi número telefónico es el 55 25 04 6601, licenciado. Y un servidor, el licenciado Jorge Rosales, al teléfono 55 22 33 6305. Un gusto poder ayudarles. Los esperamos en el próximo programa, amigos, próximo martes de 6 a 7. Gracias. Hasta luego. Bye.